Hola a todos, soy la cadete de primer año, Yorliani García, estudiante de Física 2. Bienvenidos a un nuevo video donde hablaremos de la corriente eléctrica. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que se mueve a través de un conductor como un cable. Este flujo se debe a la diferencia de potencial eléctrico, que es la fuerza que impulsa a los electrones a moverse. La corriente se mide en amperios A y puede ser de dos tipos: corriente continua, CC, donde el flujo es constante en una dirección, y corriente alterna, CA, donde el flujo cambia de dirección periódicamente. Resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es como un obstáculo que se opone al flujo de corriente eléctrica de un circuito. 6000. El voltaje, también conocido como diferencia de potencial eléctrico, es la presión que empuja a los electrones a moverse a través de un circuito. Se mide en voltios V. Cuando mayor sea el voltaje, más fuerza hay para mover la corriente. Por ejemplo, si tienes una batería de 9 voltios, significa que hay suficiente energía para empujar los electrones a través del circuito y hacer funcionar los dispositivos. Ley de Ohm. La ley de Ohm es una regla básica en electricidad que relaciona tres cosas: el voltaje, la corriente y la resistencia. El voltaje es lo que empuja la electricidad a moverse por un circuito. La corriente es el flujo de electricidad que pasa por ese circuito. Y la resistencia es lo que se opone a ese flujo. La ley dice que si conoces dos de esas cosas, puedes calcular la tercera. Por ejemplo, si sabes cuánta corriente está fluyendo y cuánta resistencia hay, puedes encontrar el voltaje necesario para que fluya. Circuitos de corriente. Un circuito de corriente es un camino cerrado por el cual fluye la electricidad. Hay dos tipos principales de circuitos. Circuito en serie. En este tipo de circuito, todos los componentes como resistencia, luces, etc., están conectados uno tras otro. La misma corriente pasa a través de cada componente. Si uno de ellos se rompe, todo el circuito se interrumpe y deja de funcionar. Imagina una serie de luces navideñas. Si una se quita o se quema, todas las demás se apagan. Circuito en paralelo. En este caso, los componentes están conectados en ramas separadas. La corriente puede fluir por múltiples caminos. Si uno de los componentes falla, los otros todavía pueden seguir funcionando. Resistores en paralelo son componentes conectados uno tras otro, donde la corriente es la misma en todos. El voltaje se divide y la resistencia total es la suma de todas. Si uno falla, el circuito interrumpe. Cuando los resistores están en serie, la corriente es la misma por todos y el voltaje se divide y la resistencia equivalente se calcula con esta fórmula. 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2 más 1 entre resistencia 3, más la cantidad de resistencia que tengamos. En este ejemplo tenemos 4 receptores. Receptor 2, 10 ohmios. Receptor 3, 15 ohmios. Receptor 4, 20 ohmios. Y receptor 5, 25 ohmios. Lo que vamos a hacer es sustituir los valores. Principios que se cumplen en un circuito de resistores de serie. Corriente constante. La misma corriente fluye por todos los resistores. Voltaje dividido. El voltaje total se reparte entre los resistores. Resistencia total. Suma de todas las resistencias. Interrupción del circuito. Si uno falla, todo se detiene. Principios que se cumplen en un circuito de resistores de paralelo. Voltaje constante. Todos tienen el mismo voltaje. Corriente dividida. La corriente total se reparte. Resistencia total. Menor que la más pequeña, se calcula sumando sus inversos. Si uno falla, los demás siguen funcionando. Los resistores en serie tienen la misma corriente y dividen el voltaje, aumentando la resistencia total al sumarse. En cambio, todos los resistores en paralelo mantienen el mismo voltaje y dividen la corriente, lo que reduce a la resistencia total. A pesar de estas diferencias, ambos tipos se utilizan para controlar el flujo de corriente.
en un circuito y sigue las mismas leyes eléctricas. Capacitadores eléctricos. Los capacitadores eléctricos son componentes fundamentales en circuitos electrónicos que almacenan energía en un campo eléctrico. Están compuestos por dos placas conductoras que se encuentran separadas por un material aislante conocido como dieléctrico, el cual puede ser de diferentes materiales como papel, cerámica, plástico. Cuando se aplica un voltaje entre las placas se acumula una carga eléctrica en ellas. Una placa se carga positivamente y la otra negativamente. Esta acumulación de carga permite que el capacitador almacene energía que puede ser liberada cuando se requiere en el circuito. Capacitadores en serie. Cuando los capacitadores están en serie, la carga es la misma en todos, pero el voltaje se divide. La capacitancia equivalente es similar a la de los receptores en paralelo. Aquí tenemos un ejemplo donde podemos observar 5 capacitadores, el cual el primero es de 10 microfaradios, el segundo de 20 microfaradios, el tercero de 30 microfaradios, el cuarto de 40 microfaradios, el quinto de 50 microfaradios. Sumamos las inversas y al invertir ese valor obtenemos que la capacitancia total del circuito en serie es de 4,38 microfaradios. En paralelo, todos los capacitores tienen el mismo voltaje. La carga total se reparte y la capacitancia equivalente se suma directamente. Entonces sumamos cuántas veces tengamos capacitores. Aquí tenemos 5 capacitores. El primero 5 microfaradios, segundo 10, el tercero 15, el cuarto 20 y el quinto 25. Aquí lo que procedemos es hacer una suma simple, cual el resultado nos da 75 microfaradios. Ley de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son fundamentales en el análisis de circuitos eléctricos y se dividen en dos principios principales que ayudan a entender el comportamiento de la corriente y el voltaje en los circuitos. Estas leyes son esenciales para resolver problemas y diseñar sistemas eléctricos. Ley de corriente de Kirchhoff. Esta ley establece que la suma de las corrientes que entran y salen de un nodo es cero. Esto significa que la corriente llega a un punto debe ser igual a la corriente que sale, reflejando la conservación de carga eléctrica. Circuito RC. Un circuito RC es un tipo de circuito eléctrico que incluye un resistor y un capacitor conectados en serie o en paralelo. Este tipo de circuito se utiliza comúnmente para estudiar el comportamiento de la carga y descarga del capacitor a lo largo del tiempo, así como para filtrar señales en aplicaciones de audio y radio. Cuando se aplica un voltaje a un circuito RC en serie, el capacitor comienza a cargarse a través del resistor. La velocidad a la que se carga depende de la resistencia y capacitancia del circuito. Este proceso se describe mediante una curva exponencial al principio de la corriente. Es máxima, pero a medida que el capacitor se carga, la corriente disminuye hasta que finalmente se detiene. Hola, mi nombre es Jorliani García y en este video voy a explicar brevemente el funcionamiento de un circuito eléctrico en paralelo. Para construir este circuito utilicé dos bombillos de 9 voltios, una pila alcalina de 9 voltios, un interruptor cableado eléctrico y una tabla de madera. El circuito en paralelo es la forma de conexión donde los componentes como por ejemplo los bombillos están unidos entre los mismos puntos de fuente de energía, donde la tensión es el mismo para todos los componentes y la corriente se divide entre los diferentes caminos o ramas. Razón del bombillo. Cuando un bombillo se daña, solo se interrumpe el flujo de corriente en su propia rama. Los demás bombillos, al tener sus propios caminos directos a la fuente, no se ven afectados y permanecen encendidos. Voy a resolver el circuito paso por paso, utilizando las leyes de Kirchhoff. Primero voy a nombrar la corriente que aparece en el circuito. Llamamos corriente 1 y corresponde a la rama izquierda.
llamamos corriente 2 y corresponde a la rama derecha. Y llamamos corriente 3 y corresponde a la rama central que baja la letra I. Representa la palabra intensidad, es decir, intensidad de corriente eléctrica. Calcular las resistencias equivalentes de cada rama. Como las resistencias en cada rama están en serie, las sumamos. Voy a leer cada rama y cómo se pronuncia el resultado. Rama izquierda tiene resistencias 20 ohmios, 0,5 ohmios, 15 ohmios y 0,25 ohmios. Sumamos R izquierda es igual a 35,75 ohmios. Sumamos R derecha es igual a 9,25 ohmios. Rama central tiene resistencias 6 ohmios y 0,25 ohmios. Sumamos R centro es igual a 6,25 ohmios. Además, anoto los voltajes que hay en cada rama. Rama izquierda 18 voltios, rama derecha 12 voltios, más 24 voltios, es decir, 36 voltios. Rama central 3 voltios, más 24 voltios, es decir, 27 voltios. Aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, también llamada ley de mallas. La ley de voltajes dice la suma algebraica de las diferencias de potencial alrededor de una malla cerrada es cero. En formas prácticas usamos la relación B igual a 1 por R en cada rama. Voy a escribir y leer la KBL aplicada a cada rama por separado. Primero, rama izquierda. Planteamos la ecuación con las fuentes y las caídas de tensión. 18 menos I1 por 35,75 menos. 27 igual a 0. Despejando I1 por 35,75 igual a menos 9. Entonces I1 igual a menos 9 dividido por 35,75 que da aproximadamente menos 0,255 amperios. Ahora verificamos la ley de nodos con estos valores provisionales. I1 más I2 sería menos 0,251 más 0,973 que da 0,722 amperios y eso no coincide con I3 igual a 4,32 amperios. Se lee menos 0,251 más 0,973.000 igual a 0,622, distinto de 4,32. Esto nos muestra que no es correcto usar las ecuaciones aisladas de cada rama, porque las ramas están conectadas y comparten fuentes, por tanto debemos plantear y resolver un sistema de ecuaciones acopladas considerando las mallas completas. Al aplicar KBL a las mallas izquierda más central y derecha más central y agrupar términos, obtenemos dos ecuaciones lineales en I1 y en I2. Las escribo y las explico cómo leerlas. Ecuación A, 42 I1 más 6,25 I2 igual a 15.42 por I1 más 6.25 por I2 es igual a 15. Ecuación B, 6,25 I1 más 15,25 I2 igual a 33. Se lee 6.25 por 1 más 15.5 por I2 es igual a 33. Resolvemos estas dos ecuaciones. Simultáneamente, al resolverlo obtenemos I2 es igual a 2,11 amperios. I2 es igual a 2,11 amperios. Sustituyendo I2 en la ecuación A y despejando I1 es igual a 0,043 amperios. Se lee 1 igual a 0,043 amperios.
Finalmente, aplicamos la ley de nodos que habíamos escrito al principio. I3 es igual a 1 más 2, sustituyendo I3 es igual a 0,043 más 2,11, que da 2153 amperios. Se lee igual. I3 igual a 2,53 amperios. Resultados finales. 1 que se pronuncia corriente 1 y corresponde a la rama izquierda vale 0,043 amperios. Se lee 0,043 amperios. 2, corriente 2, rama derecha vale 2,11 amperios. Se lee 2,11 amperios. Corriente 3, rama central, vale 2,153. Se lee 2,153 amperios.